Saludos cordiales. Los cortes de energía eléctrica en Ecuador hasta el domingo 17 de noviembre se mantienen por hasta 12 horas diarias, según dispone el Ministerio de Energía, debido al bajo nivel de los embalses y la poca capacidad de generación térmica. Trascendió, sin embargo, que el gobierno de Colombia estaba abierto de nuevo a venderle energía a Ecuador y que habría parecida predisposición en los ámbitos privados, siempre y cuando primero se atienda su consumo interno. ¿Cuáles son las capacidades reales de Colombia para que suministre a su vecino el fluido eléctrico? Colombia ha podido superar los efectos de una sequía que también puso en apuros a sus embalses que alimentan su sistema hidroeléctrico. ¿Quién puede darnos luces sobre esto? Es el doctor en Ingeniería Química Edgar Castillo, docente universitario, laureado por las entidades especializadas de Colombia y el exterior. Gracias, doctor Castillo, por aceptar esta entrevista. ¿Es verdad que las lluvias han vuelto a Colombia? Muy buenas tardes, Rodolfo. Un placer. Gracias por tu invitación para tu programa. Efectivamente, estamos en una etapa de la segunda época de lluvias en Colombia. Recordemos que en Colombia hay dos prototipos o dos esquemas de lluvias durante el año, y este corresponde al segundo. Este segundo periodo debe haber iniciado en el mes de octubre, pero se ha venido aplazando de una manera regular, y ahora en noviembre pues tenemos un periodo de lluvias que esperamos se mantenga por lo menos otro mes. Pero veníamos de un periodo más bien seco, un periodo donde nuestros embalses sufrieron de una manera importante, incluso llegando a hacer racionamiento de agua en la capital del país, Bogotá. ¿Este es un tiempo normal en cuanto a la sequía en Colombia? ¿Eso ocurre cada año o ha habido cambios esta vez? Sí, los periodos de sequía y de lluvia se han venido desregularizando. Colombia tenía un esquema bimodal muy claro en la mayor parte del país, donde en la zona entre abril, mayo, podíamos tener un periodo de lluvias intenso, muy grande, y posteriormente lo repetíamos en octubre. Se ha venido desplazando y hemos tenido entonces extremos tanto en la época caliente como en la época fría. Es decir, tenemos ahora unos veranos muy intensos, pero también podemos tener unos periodos de invierno también intensos. Entonces la disparidad en el esquema actual climático, pues se intensifican los fenómenos, y eso hace un poquito que la programación de la acumulación de agua se ve afectada. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de generación hidroeléctrica que tiene Colombia? Para entender la relevancia de esta fuente energética. Colombia tiene un sistema mixto. Puede generar hasta un 75% de su demanda con el componente hidroeléctrico, principalmente en grandes embalses localizados en la zona centro del país, centro-occidental del país, en los Andes colombianos. Y tiene un parque térmico que sirve de respaldo, que actualmente tiene una capacidad de suplir cerca del 20 al 25% de la demanda total del país. El componente térmico depende principalmente de gas natural, aunque también hay una pequeña proporción de carbón. ¿Y lo eólico han podido adelantar proyectos de esa naturaleza? En el componente eólico, el principal potencial colombiano se encuentra en su costa norte, en la zona de la Alta Guajira, que es una península que está ubicada frente al Mar Caribe. Ese potencial es muy grande desde el punto de vista de la velocidad y dirección del viento, alcanzando velocidades promedio de 10 o 12 metros por segundo, que son las ideales para este tipo de tecnología. Sin embargo, ha habido retrasos importantes en los proyectos, ya que la adjudicación de la subasta, ese es el mecanismo que Colombia tiene para la expansión del sistema, adjudicó unos proyectos que todavía no han podido cristalizarse por varias razones. Una de las principales razones ha sido la necesidad de hacer consulta previa con las comunidades nativas, lo que ha dificultado o retrasado en alguna manera los permisos ambientales. Pero también hay una dificultad técnica que radica en lograr la interconexión de esos sistemas con el circuito nacional del centro.
Edgar, entendemos que los embalses de algunos sistemas hidroeléctricos como el de Chingaza por fin se ha ubicado en un 50% y el embalse de Tominé estaba en un 49,19%. Son cifras que hemos visto hace poco tiempo. ¿Este es un buen pronóstico para la capacidad generadora de Colombia? Es un buen pronóstico para la demanda actual. Si logramos conservar esos niveles de embalse y llegar a inicios de la época seca venidera, que sería diciembre o enero, pues Ujú. tendríamos una amortiguación de la demanda. Sin embargo, para estar más tranquilos y más seguros, se necesita llegar a niveles ligeramente superiores. Es decir, si bien hemos recuperado el nivel de embalses, la demanda que se espera de agua en los próximos meses, cuando se cese la época lluviosa, podría volver nuevamente a colocarnos en cifras bajas de niveles de embalse. Entonces, desde el punto de vista de la planeación y desde el punto de vista de la conveniencia, 50% es una medida interesante. Cuando tú hablas de 50% del embalse, estamos hablando de tamaños diferentes de embalses, ¿no? O sea, no es lo mismo 50% de un embalse pequeño que 50% de un embalse muy grande. Correcto. Pero Y hay sería más embalses que deseable tienen, superar esa cifra. hay embalses que tienen un porcentaje superior, según hemos visto. Sí, pero más pequeños, pero más pequeños. ¿Y cuál es la demanda diaria de energía que tiene Colombia versus su oferta? En general podemos decir que en periodos normales de demanda, estamos hablando de un promedio, alcanzamos una cifra cercana a los 180, 190 gigavatios hora día. Esto es más o menos lo que nosotros podemos consumir en un periodo normal, en un día típico laboral. La capacidad instalada nuestra alcanza más de 18.000 megas entre los sistemas hidráulicos y los sistemas térmicos. Podemos decir que tenemos relativamente autosuficiencia ahora, con una posibilidad de tener excedentes pequeña, no más de un 10 a un 15%. Ahora, Edgar, una pregunta que es de mucho interés para los ecuatorianos. ¿Qué certeza existe de que vayamos a tener la posibilidad de que Colombia nos venda su energía eléctrica? ¿Hay condiciones, los técnicos pueden estimar esas potenciales capacidades como para que seamos beneficiados de ese comercio que es indispensable por ahora para nosotros? Sí, Rodolfo, pues te lo digo en el término de que yo no manejo el sistema de generación ni despacho, simplemente soy un profesional que trabaja en el área de la energía, en una empresa. Los que regulan, los que determinan la venta, pues son los reguladores del sistema, una compañía que es la persona o el ente que orienta, que distribuye, que demanda y que otorga cupos, que es una compañía denominada XM. Desde el punto de vista de la tradición y de la capacidad tecnológica, pues Colombia ha podido vender excedentes de energía a Ecuador en años pasados. No es la primera vez que esto ocurre. Y en épocas en que tendríamos excedencia de energía, es un comercio totalmente establecido. Sin embargo, la demanda ha venido creciendo. Recuerda que la población es demandante de energía. En la medida que crece la población y crecen las necesidades de consumo de energía, también debe crecer el parque generador. Es posible entonces que tengamos un retraso en la capacidad de generación nuestra frente a la curva creciente de demanda. Mientras las dos curvas no tengan un excedente, la posibilidad de vender a países como Ecuador podría verse comprometida. Entonces, es un ejercicio de planeación a largo plazo, no es inmediato, pero la demanda está creciendo al orden de 0,5, 0,6% anual. Es necesario que sepamos también, Edgar, si tienes información respecto de lo que se está tratando ahora mismo en los ámbitos gubernamentales o privados, con miras hacia este escenario de venta de energía de Ecuador. Sí, debemos recordar cómo está constituido el sistema eléctrico colombiano en la actualidad. Sí, eso es muy importante. El sistema eléctrico colombiano, luego del apagón que nosotros tuvimos, que es muy similar al que nuestros colegas ecuatorianos están sufriendo. Nosotros lo sufrimos en el año 92, 93, y determinó, por una política de Estado, el cambio de la estructura del mercado eléctrico en Colombia. Hasta ese punto en el que tuvimos el apagón, la mayor parte de los generadores, distribuidores, transmisores, incluso comercializadores, provenían del Estado. Las compañías eléctricas estaban localizadas en los departamentos
las gobernaciones de los departamentos tenían injerencia en la operatividad de las electrificadoras y no había una generación de estructura de mercado. A raíz del apagón y a raíz de las experiencias que tuvo Colombia y de la Constitución del 91, se realizó un cambio fundamental en el esquema eléctrico colombiano y se creó la figura de agentes del sistema. Es decir, los agentes del sistema pueden ser generadores, o pueden ser transmisores, o pueden ser distribuidores, o pueden ser comercializadores, o pueden ser reguladores, como XM. Pero la ley colombiana impide lo que se llama la integración vertical. Es decir, quien sea generador no puede ser transmisor. Quien sea transmisor no puede ser comercializador, buscando que haya competencia. ¿Qué propósito tiene? ¿Cuál es la explicación que tuvieron los legisladores o las autoridades para determinar eso con claridad? A mí me parece que fue una decisión acertada, en mi opinión personal, en el sentido que creó una dinámica de mercado. Es decir, evitó que los intereses volvieran oligopolio de la energía o monopolio de la energía. Les creó agentes. Incentivó la inversión privada, porque los agentes pueden ser privados, pueden ser mixtos o pueden ser oficiales. Aseguró para sí la transmisión de energía, que es capital, es vital, y la transmisión la hace a través de un cobro de peaje. La estructura tarifaria también sufrió modificaciones y se universalizó, se colocó una norma para el país. Dentro de la tarifa hay una participación de la generación, una participación de la transmisión, otra de la distribución y otra del comercializador. Los que están en los extremos de la cadena, es decir, el generador y el comercializador, son de libre oferta en el mercado. Ellos ofertan y negocian y colocan, mientras que el transmisor y el distribuidor cobran tarifas fijas por su transmisión. Eso evita las competencias por los usuarios, entra en la libre competencia del precio, porque el precio de bolsa de la energía colombiana se cotiza todos los días de manera diferente y tiene en cuenta cuál es la oferta, cuál es la demanda, a quién se le adjudica la incorporación de su energía al sistema y quién se encuentra como respaldo, quién puede estar disponible a reemplazar algún generador que falle. Es un sistema muy similar a otros sistemas de índole norteamericano e incluso europeo. Has recordado al presidente César Gaviria, que enfrentó ese famoso apagón que dejó en tinieblas a Colombia. De ese momento que resultó dramático, como ocurre en todo país donde hay apagones, ahora el nuestro, ¿y qué lecciones tuvieron? ¿Qué es lo que fundamentalmente les enseñó ese grave apagón? Correcto, nos enseñó la etapa planificación, fundamentalmente la planeación energética del país. La realiza una unidad del Estado, la Unidad de Planeación Minero-Energética, la UNME, que nos hace pronósticos y modelamientos de cómo va a crecer la demanda y nos establece mapas de ruta o cómo son los derroteros tecnológicos para suplir la demanda. Es un componente muy importante, el componente de planeación. El otro es el componente de regulación, el componente de regulación donde el Estado ejercita una labor de supervisión y despacho, mas no participa en la cadena productiva directamente. Eso da lugar entonces a las iniciativas privadas, a las asociaciones privadas que permiten un dinamismo en la inversión y una eficacia que efectivamente pues no teníamos antes y una eficiencia que se ha logrado. Es así como a partir del 92 y 93 la frecuencia de apagones ha sido circunstancial. No ha vuelto a ocurrir ese gran apagón del 92. ¿Eso Colombia puede registrar en su historia energética? Sí, correcto, y ha ampliado la cobertura. Recuerda que nuestros países son unos países muy singulares desde el punto de vista de la distribución geográfica. Colombia tiene dos zonas claramente delimitadas, que son la zona andina, con una gran concentración de la población. Más del 60% de la población está ubicada sobre la zona andina, mientras que el 60% del territorio corresponde a las zonas de Orinoquía y de la Amazonía, que son regiones diferentes, planas, sabanas inundables, con una concentración de población menor. Entonces se consolidó lo que se llama el Sistema Interconectado Nacional, que permite la incorporación de agentes generadores, de agentes transmisores, de tal manera que haya cobertura en el sistema, o sea, respaldo en el sistema.
Eso ha logrado niveles de eficiencia interesantes en calidad y cantidad de energía en el sistema interconectado. Sin embargo, ese sistema no es ubicable y no es determinado en las zonas no interconectadas, es decir, las zonas menos pobladas, las zonas de expansión, todavía no gozan de esa interconexión. Entonces podemos hablar de dos países en términos de energía, un sistema interconectado y un sistema no interconectado. ¿Y qué porcentaje de la población colombiana tiene energía eléctrica? La cobertura es alta, si miramos global, la cobertura es altísima en la zona interconectada, estamos hablando de 90-95%, mientras que en las zonas rurales y no interconectadas, esa cobertura baja, pero con otras fuentes de energía, fundamentalmente diésel o algún otro tipo de combustible. En las zonas rurales la electrificación es menor, pero tampoco es despreciable. Estamos hablando de niveles de 50-60% global de toda la población rural. Ahora, ahí quiero preguntarte algo como técnico. Es Edgar Castillo, que conversa con nosotros, un experimentado hombre de la energía eléctrica colombiana. ¿Los políticos en Colombia son capaces de escuchar a los técnicos para implementar políticas públicas precisamente en la provisión de los servicios, o hay esa dificultad que entre uno y otro político puede cambiar lo planificado? Sí, la planificación del sector es centralizada, eso es muy importante. La ejecución y operatividad está segmentada por agentes. Sí. Luego, entonces, la influencia que puede tener un componente político local es bajo, porque está frente a comercializadores de corte nacional, a generadores que pueden operar en otra región. En fin, usted está conectado a un sistema donde el sistema le provee a usted energía y usted como particular o como usuario no sabe dónde la generaron. Simplemente le llega a su residencia. Como si usted lograra ingresar agua a una gran piscina. Usted es un usuario del agua de la piscina, pero no sabe de dónde está entrando el agua a la piscina. El sistema interconectado en este momento se maneja así, y me parece a mí que eso lo aleja de pretensiones locales, de intereses locales, pero mi concepto deja en el mercado y en la igualdad del mercado y en la forma como no se deforme el mercado la creación de tarifa. Entonces hay un componente en tarifa que corresponde a lo técnico, a los costos de generación, transmisión, distribución, pero hay un componente que podríamos llamar algo más político, que son las pérdidas. Entonces el sistema es de generación centralizada y va a tener pérdidas por las distancias que hay que cubrir. Esas pérdidas las cubre la tarifa, las paga el usuario. Y hay un componente de restricciones. Si hay problemas de continuidad operativa, si hay problemas de conexiones ilegales, también se le cobran al usuario. Entonces, en el momento de controlar tarifas, se deja mucho, en mi concepto, al mercado y a la libertad de los mercados para llegar a equilibrios. No necesariamente eso ocurre todo el tiempo. Correcto. Los costos, ya que nos metemos en eso también, Edgar, hay un segmento tarifario, hay segmentos tarifarios diversos en Colombia, y vale la pena que nos explique, Edgar Castillo, cómo acontecen esos esquemas tarifarios, quién define todos los segmentos, por ejemplo, aquellos que reciben una energía barata, ¿son capaces de tener ahorros o hay dispendio en ese servicio? Sí, es una pregunta muy interesante porque en Colombia la construcción del precio de la energía se da en la bolsa de energía todos los días, y la constitución del precio de la bolsa corresponde a la última oferta del generador admitido en la demanda. Si el último generador admitido en la demanda tiene un precio alto, ese determina el precio de la bolsa de energía para ese día. ¿Por qué es importante el precio de bolsa? Porque es la base de negociación entre comercializadores y usuarios. Porque ellos, si van a vender energía, tienen que acudir al sistema para poderla negociar. Entonces, el precio de bolsa es fundamental porque va a tener peso directo sobre las tarifas. Pero aparte de eso, hay una distribución de clases y de consumidores en el país que se denomina un proceso de estratificación. Entonces, la sociedad colombiana está estratificada. Va desde un estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa estratificación determina, por ejemplo, los niveles de consumo, la capacidad de adquisición, muchas veces el nivel de escolaridad, el acceso a la salud, muchas veces.
esa estratificación en el concepto de energía hace que los estratos más bajos de la población en recursos, estratos 1, 2 y 3, sean subsidiados por los estratos 5 y 6, con el concepto y la premisa de que quien tiene más, paga más. La única tarifa plena que se cobra sin subsidios o descuentos corresponde al estrato 4 de la población. Entonces, la clase media, media alta. Sí, no, incluso puede ser media media, porque la media alta puede ser el estrato 5 y la clase alta el estrato 6. Sin embargo, pues es una discriminación, en mi concepto, discutible, por decirlo menos, ya que establece capas de población. O sea, de entrada está estableciendo una jerarquización de la sociedad. Y me parece a mí que eso en términos de democratización de la energía pudiera ser un poquito contraproducente, es mi opinión personal. Pero así funciona. Funciona que los estratos de mayores ingresos económicos ayudan a pagar los consumos de los estratos de consumo de menores posibilidades económicas. Ahora, se busca también de ese modo, probablemente desde un enfoque de equidad social, beneficiar a quienes menos ingresos tienen, ¿no? Y si pensamos en una sociedad solidaria, quizá cabe esa posibilidad, pero está en discusión en Colombia. Hay quienes no Claro. están de acuerdo y no sé si es que en el corto o mediano plazo pueda cambiar ese concepto. Sí, es una sociedad totalmente polarizada y dividida, y me parece a mí que eso es la parte como de discusión. También es una política que fomenta el despilfarro, porque en la medida que a mí me estén subsidiando o ayudando a pagar mi consumo de energía, mi cuidado en la eficiencia energética podría ser bajo. Entonces, me parece a mí que esa política podría complementarse con el estímulo al ahorro, con el estímulo a la disminución del consumo, y sería más justo desde el punto de vista social, en mi concepto. Y las autoridades han podido discutir este tema, así como impulsar cambios que permitieran un público, un consumidor mucho más responsable frente a un recurso que finalmente es esencial para la vida de la gente. Total. Sin embargo, introducirlo en el modelo tarifario es complejo, porque como te dije, ya hay agentes del sistema, ¿cierto? Y entonces, ¿quién va a subvencionar eso o quién va a ahorrar eso? Entonces corresponde a una comisión que se denomina la Comisión de Regulación de Energía y Gas. El acrónimo es la CREG. La CREG es el organismo que regula, que reglamenta, que saca las resoluciones en las cuales dice vamos a pagar de tal forma, vamos a incentivar de tal forma, vamos a reconocer a tal agente. Y eso es importante porque esos comisionados, los miembros de la CREG, son técnicos, totalmente técnicos. En este momento hay una carencia de técnicos en la CREG colombiana porque los requisitos de admisión son bastante altos. Edgar, y quisiera que me contestes con absoluta sinceridad. Allí lo político finalmente no decide lo que debe hacer en materia tarifaria la CREC. No, es difícil. Podría intentar una regulación, pero se enfrenta al esquema tarifario actual. Y el esquema tarifario actual es una ley de la República. Entonces tendría que pasar por los canales del Congreso y reorganizar el sistema, que como te dije está basado en la economía del mercado. Un cambio en las reglas de juego, un cambio en las reglas de beneficio tributario, un cambio en las inversiones que están realizando los privados, pudiera hacer que el sistema tuviera una pérdida de credibilidad importante. Entonces, no es fácil introducir un concepto tarifario desde el gobierno o desde las áreas del gobierno para introducirlo en un esquema que ha funcionado, un esquema basado en economía de mercado y que ha permitido la estabilidad de suministro. Queridas amigas que viven en Europa han sabido decirme, tú insistes en lo de la bolsa, cómo la bolsa finalmente define la tarifa en el mercado de la energía eléctrica. En Europa hay por lo menos en España, hay un sistema muy parecido, tanto que lleva a la gente a averiguar primero antes de prender sus electrodomésticos, les lleva a averiguar en qué situación está la bolsa ese día para saber si deben o no consumir suficiente energía eléctrica. Eso está ocurriendo en Colombia también. El consumidor debe
ubicar esas cifras para saber lo que va a hacer en materia de consumo? No, no, desafortunadamente no. No tenemos un control, eso se llama un control de mercado spot. En el mercado spot estamos trabajando en el mercado prácticamente horario, donde la tarifa puede estar variando hora a hora. Entonces, el hecho de consumir energía en una hora valle, en una hora en que nadie consume, pudiera ser estimulado por un precio bajo durante el día. Pero en Colombia la definición se hace de manera liquidación mensual. A usted le llega una factura de recibo de venta de energía que corresponde a los precios promedio que ha pagado su comercializador para llegar al contrato. Entonces usted recibe al final del mes un único valor de kilovatio hora y lo multiplican por el número de kilovatios hora que consumió durante el mes. En Ecuador, nuestras autoridades han dicho que se aproxima la posibilidad de que Colombia, si es que no ocurre ya en estas mismas horas, Colombia pueda volver a vendernos energía eléctrica. No sabemos los costos finalmente, pero quiero citarte, Edgar, una información que brindó RCN, de que Colombia podría vendernos hasta 450 megavatios. ¿Ya? ¿Tú tienes información? ¿Puedes confirmar lo que ha dicho RCN? Me queda muy lejos de mi alcance porque estaría en manos de esa información del operador de red, de XM, y de los generadores. Entonces, no formo parte de ninguno de los dos. Entonces, soy un funcionario de una empresa semiestatal que consume energía y genera. Estaría lejos de poder afirmar si eso es cierto o no lo es. ¿Y puedes confirmar si los embalses de Colombia estarían a 6 puntos por debajo de la meta esperada para finales de noviembre o no? Sí, sí. Hemos tenido recuperación de los embalses. Sin embargo, esa recuperación ha sido un poco más lenta de lo esperado, pero sí esperamos que la época de lluvias continúe y podamos recuperar 6 puntos. 6 puntos de embalses en promedio en Colombia son una muy buena garantía de reserva de agua. Estamos en un 49%, 50% en algunos. Esos 6 puntos representan una cantidad de agua muy grande que debemos almacenar. Ahora, las lluvias, especialmente en las zonas donde se encuentran los embalses, son lo suficientemente fuertes como para esperar que hasta finales de noviembre pudiera llegar a ese nivel óptimo que los técnicos esperan. Sí, si continúa el mismo ritmo de lluvias, el ritmo de lluvias actual que se ha venido presentando en los últimos 10 días, 8 días, es muy importante. Estamos hablando de 50 milímetros, 60 milímetros en algunos casos, llegando a provocar incluso deslizamientos en algunas zonas, inundaciones que han ocurrido, pero necesariamente ese nivel de lluvias y esas perturbaciones climáticas no necesariamente ocurren en los sitios donde están los embalses. Entonces tenemos que hacer mucho énfasis en dónde llueve y cuánto llueve. El régimen de lluvias en Colombia actual es intenso, de moderado a intenso, lo que permitiría ser optimista. Sin embargo, hay que tener esperanzas de que esto va a continuar por un tiempo prolongado. Estamos hablando de mantener el consumo de agua estable, de mantener el consumo de energía estable y que las lluvias permitan una recuperación de 6 puntos. Esa es la tarea en la cual estamos. Se aproxima diciembre y en diciembre aumenta la demanda energética. Ahora, Edgar, vale la pena también que tú nos grafiques dónde es que debería llover, en qué departamentos de Colombia deberían llover para que esos embalses se vean beneficiados. Fundamentalmente Antioquia, Cundinamarca, Risaralda, Boyacá, Santander, o sea, zonas andinas con grandes desniveles en altura, donde es posible construir los muros de los embalses, y esos embalses están en zonas altas. Estamos en zonas entre 1000 metros a 2000 metros, ¿cierto? Con variadas alturas de los embalses, pero básicamente nuestra reserva está en la zona andina. Edgar, recién la Autoridad Energética del Ecuador, la ministra Inés Manzano, le informó al país que si bien el gobierno colombiano desistió en octubre de vendernos electricidad, el sector privado sí podría hacerlo. ¿Puedes explicar el esquema reglamentario que se ha implementado en estos días como para que sea la empresa privada la que pueda venderle energía eléctrica a Ecuador? Sí, tendría que salirse del sistema
tendría que ser un contrato por fuera de lo que se denomina despacho centralizado, o sea, no estaría presente en el mercado de bolsa, haría uso de los esquemas de transmisión actuales, que son propiedad, en este caso sí, del Estado, de la empresa ISA, que tiene la interconexión, pero tendría lugar a que el regulador y la CREC y el XM permitieran que esa energía, en vez de irse a soportar el sistema colombiano, pudiera ayudarle al país hermano en su consumo. Pero se puede desde el punto de vista técnico, el componente regulatorio es el que debemos tener muy en cuenta y sobre todo que primordialmente para Colombia, así como en Ecuador, la seguridad energética es prioritaria y la soberanía energética. Como tú lo señalaste al principio de la entrevista, muy posiblemente entre las prioridades del sistema eléctrico colombiano esté suplir su demanda, ser autosuficiente y en la medida de lo posible ayudar al país hermano con los excedentes. Pero repito, técnicamente se ha hecho hace mucho tiempo, se conocen muchos antecedentes y hay que mirar las situaciones particulares de cada país. Ahora, la reglamentación que ha sido reformada, según ha trascendido, permite que la generación de plantas térmicas que operen con combustibles líquidos, la generación de plantas térmicas despachadas centralmente y la generación de cualquier planta del sistema interconectado nacional sea vendida esa energía a Ecuador. ¿Eso es factible, es simple? Sí, sí, en la medida que haya capacidad de suplir la demanda nacional. Hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Uno, el parque térmico colombiano tiene una multiplicidad de tecnologías, pero más del 60% del parque térmico se alimenta con gas natural. El gas natural es producido internamente en el país, pero una fracción de él se importa. Al importar ese gas natural desde la zona del Golfo de México, los costos de ese gas pueden incrementarse. Luego, si se incrementa el costo del gas, la oferta por megavatio hora o por kilovatio hora en costo de esos generadores puede subir. Entonces, la disponibilidad de gas natural para el sistema interconectado se asegura mediante planta de regasificación. Es una planta de regasificación que se encuentra en la costa norte colombiana, que permite recibir gas natural licuado, líquido, y reinyectarlo en los gasoductos colombianos con una finalidad expresa: ayudar a soportar el parque térmico colombiano. Entonces, si bien tenemos una autogeneración importante y podemos suplir actualmente la demanda, hay algún tipo de incertidumbre con respecto al suministro de gas natural. Y ese suministro de gas natural podría, que en algún momento dado, impactar los precios de la energía eléctrica generada por el parque térmico. Obviamente, cuando en el mercado se definen los precios, las tarifas, tiene mucho peso el costo de oportunidad. Y debemos aquí recordar que en noviembre y diciembre del año anterior, Ecuador pagó valores superiores a los 60 centavos por kilovatio hora, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿cuáles son los factores y las lógicas que tiene Colombia para definir tarifarios que en un momento dado en este proceso de exportación pueden ser incomprensibles para quienes demandan ese fluido eléctrico? No solamente para el consumidor ecuatoriano, sino para muchos consumidores colombianos, esa variación y fluctuación de precios tiene algún componente de poca comprensión. Pero miremos el sistema. El sistema está haciendo uso de oferta-demanda como base del mercado. La oferta y demanda generalmente es suplida en su mayor parte por componentes hidráulicos. Los componentes hidráulicos tienen menores costos de operación que los componentes térmicos. Luego, entonces, si la mayor parte del parque generador, si la mayor cantidad de plantas generadoras son hidráulicas y hay suficiente agua, el precio de bolsa tiende a ser bajo. Tiende a ser bajo porque dominan los generadores hidráulicos. Sin embargo, en la medida que haya carencia de agua y al mismo tiempo una posible crecida del precio del gas, el componente térmico avanza, se deja de generar tanto con agua, avanza el parque térmico, pero los costos del parque térmico son infinitamente superiores al hidráulico. Entonces, en épocas de sequía, posiblemente el costo se verá afectado por los térmicos, subirá, y dependiendo de cómo compran el gas, cómo compran el carbón, cómo compran el fuel oil, llegarán al mercado y subastarán. Encima de eso,
venimos de un periodo de pandemia en el cual se tomaron decisiones políticas con respecto al precio de la energía. Ajá. Y en algunos casos se congeló el precio de la energía para no afectar a los consumidores debido a la baja actividad económica. Al efecto de la pospandemia hemos visto una inflación alta, no solamente en Colombia, en Ecuador también, en Brasil, en México, en el mundo entero se puede hablar de que hay un periodo inflacionario. En algunos casos, algunos países han tomado políticas macroeconómicas que han logrado reducir la inflación. En nuestro caso ha venido descendiendo, todavía se encuentra en un dígito, no es baja todavía, 5%. Entonces la inflación tiene mucho que ver también con el precio final de energía. Las pérdidas del sistema tienen que ver con el sistema. Las pérdidas del sistema pueden darse por pérdidas por transmisión, pérdidas por conducción de energía a grandes distancias, hablando de 500 kilómetros, 600 kilómetros de línea, pero también puede darse por robos y por conexiones ilegales. Entonces, hay una multiplicidad de factores que inciden, que en algunos casos, en algunas regiones de Colombia, el precio de la energía sea mucho más alto que en otras regiones. Ahora, Ecuador en un momento dado también ha exportado energía eléctrica a Colombia, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, en ese caso, los costos han sido bastante interesantes para Colombia. Ha habido un promedio incluso mucho menor de 6 centavos por kilovatio hora. ¿De qué ha dependido? ¿Puedes quizá tener una explicación para ello? Depende del ambiente macroeconómico, Rodolfo. Ujú. Si tú tienes bajas inflaciones, si tienes una recuperación de capital en las inversiones hidráulicas, si tienes excedentes de que no puedes colocar en la población, si ya has superado el punto crítico de retorno de la inversión, tú puedes manejar tarifas de una manera más flexible, si no tienes la presión del consumo. Es posible que en el caso de Ecuador hayan tenido un muy buen ambiente macroeconómico, unas bajas inflaciones, una recuperación de la inversión mucho más alta que en Colombia y les permitió ser más competitivos en términos del precio de la energía. Son situaciones que hay que analizar desde el punto de vista local, ¿no? He escuchado algunos analistas colombianos decir que Colombia no está libre de una sequía grave. Incluso algunos llegan a predecir que en un plazo no mayor a un año volverían a tener condiciones críticas que le lleven a cortar incluso el suministro de electricidad. ¿Eso es así? ¿Se compadece con el enfoque técnico? Hay una incertidumbre muy grande ahora derivado del cambio climático. El cambio climático se puede evidenciar en el aumento de las temperaturas, en el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y en la posible anormalización de ciclos de lluvias y ciclos secos. Entonces, los modelos que se manejan, las predicciones que se manejan, pudieran corresponder a un ambiente en que el cambio climático no se tenía como una variable importante. El cambio climático, en mi concepto, llegó y se manifiesta y hay que convivir con él. O sea, tenemos que aprender a ser menos vulnerables frente al cambio climático, políticas de planeación. Si tú me preguntas si se puede proyectar a que el año entrante tengamos un nivel específico en los embalses, yo diría que quien lo haga pues tiene una gran incertidumbre, que su modelo pudiera ser muy bueno, pero como todo modelo, pudiera fallar en las premisas. No obstante, los estados tienen la obligación de estar alertas frente a cualquier potencial escenario. Y si ese fuera el escenario, te pregunto, ¿qué hace Colombia para no llegar a condiciones críticas como el de cortar el suministro? La diversificación de la canasta energética es una necesidad, pienso yo, que es estratégica para un país. O sea, no se puede depender de un solo energético, no se puede depender de una sola tecnología, no se puede depender de un solo agente. Entonces hay que tener un periodo de planeación y diversificación del portafolio muy importante. Los renovables, por ejemplo, pueden entrar a jugar un papel interesante en la medida que pueden colaborar en corto tiempo a suministrar una parte del consumo energético eléctrico. Los proyectos eléctricos, tú lo sabes, Rodolfo, los proyectos eléctricos de gran escala no maduran en un tiempo menor de 10 a 12 años. Hacer un embalse no es una tarea pequeña, necesita los estudios técnicos de suelos, de caudales, de hidrología, de pluviometría, los permisos ambientales, los permisos sobre biodiversidad,
los estudios mecánicos de rocas. No es fácil hacer un embalse en cordilleras como la nuestra, que son jóvenes, Y que se tampoco es mueven barato, mucho. ¿no? Y eso no es barato, exacto. Y hay que invertir mucho. Entonces, la planeación energética a largo plazo de un país tiene que tener en cuenta todo esto. Tiene que tener en cuenta que hay que empezar a hacer inversiones desde ahora para tener seguridad en 10 años. No podemos hacer inversiones hoy para esperar que el año entrante tengamos soluciones. El sector energético no se planea así. La introducción de renovables va a ayudar, con toda seguridad va a ayudar, pero los componentes renovables, eólico, solar, son intermitentes y no están en toda la geografía. No No se pueden usar en obstante, todo lado. no obstante, hay planes maestros como en toda nación. ¿Qué es lo que en materia de energía renovable Colombia tiene en su horizonte más próximo? Tiene una serie de parques solares fotovoltaicos ya en funcionamiento, algunos de gran tamaño, estamos hablando de algunos de 60 megavatios de potencia instalados, otros más pequeños, 20, 25, pero ha habido la oportunidad de desarrollar esos tipos de granjas solares fotovoltaicas que están en marcha. Ha sido la penetración más rápida de renovables. Sin embargo, el componente eólico, cuyo principal área de influencia es la zona norte de Guajira, no ha permitido todavía el desenvolvimiento fructífero y exitoso de esos proyectos. Todavía no podemos Por eso, decir que tengamos 2.000 megavatios renovables en la Guajira interconectados. ¿qué factores han incidido negativamente para que en La Guajira lo eólico no tenga la fuerza necesaria? Es una zona además bastante ventosa, ¿no? Muchísimo, tiene un gran potencial, es muy similar a la costa pacífica ecuatoriana, a la costa pacífica chilena también, son similares en potencial. Múltiples factores, ¿no? Múltiples factores, uno de ellos, el licenciamiento ambiental, que es importante. Otro de ellos puede ser el licenciamiento social, en la medida porque hay comunidades indígenas en la zona que buscan prevalecer sus derechos. La zona norte colombiana ha sido una zona tradicionalmente generadora de energía térmica por carbón. Colombia exporta más de 50 millones de toneladas anuales de carbón desde esa zona y casi prácticamente el 95% se exporta hacia Europa y hacia Asia. Entonces, la región ha sido gran generadora de riqueza, pero en algunas zonas podría decirse que eso no se manifiesta en el bienestar de las poblaciones. Un gran potencial, una gran ubicación que posiblemente no ha sido suficientemente retribuida a la población y hay alguna resistencia para este tipo de proyectos. Más del 70%, 75% de energía eléctrica que consume Colombia proviene de lo hidroeléctrico. En esa misma línea, en lo hidroeléctrico, ¿qué se puede esperar en el mediano plazo? Mi conocimiento sobre el tema es limitado. Entiendo que grandes proyectos hidroeléctricos no se están todavía madurando o no se conocen. El último, que fue el de Hidroituango, está en proceso de adecuación de la casa de máquinas y espera duplicar su producción en los próximos 2 años. Y es un proyecto hidráulico muy grande en el país. Estamos hablando de casi 3.000 megavatios instalados frente a una capacidad total de 18.000. Es una capacidad importante. Pero desconozco, y ahí sí manifiesto mi ignorancia, en qué otro tipo de proyecto esté basado en hidráulica de gran calado o grandes embalses en Colombia actualmente. Estamos llegando a la parte final casi del programa y quiero preguntarte algo sobre la integración regional. Los técnicos suelen reunirse en eventos internacionales y los políticos también, los jefes de Estado, y hablan sobre la integración. Pero, ¿qué condiciones existen para que tanto Colombia, Perú, Ecuador, que son países vecinos, tengan una posibilidad más cierta de colaboración? Porque en caso contrario, pasamos de tumbo en tumbo y las potencialidades que puede tener una nación no le resultan beneficiosas a otros que tienen condiciones distintas. Sí, yo hablaría de una estandarización de los modelos de mercado. El mercado colombiano de energía eléctrica está regulado por agentes, como te dije, y la regulación está centralizada en un operador de red que permite las potencias, que permite las capacidades. Y al momento de intercambiar energía,
pues deberíamos tener en cuenta los sistemas paralelos de los otros países. Habría que compaginar y como hacer entrar en empatía los mecanismos de colocación en el mercado de la energía. Otra cosa muy importante es la capacidad técnica. La transmisión de energía a grandes distancias involucra actualmente niveles de tensión muy altos. Estamos hablando de niveles de 500.000 voltios y en algunos casos se habla ya de 1.000.000 de voltios. Esas líneas no son baratas, no las tenemos y si quisiéramos llegar a una integración, habría que pensar cómo las vamos a construir, porque esa sería la forma más eficiente de trasladar energía a grandes distancias. Países como Brasil y Argentina pues tienen una red de alta tensión un poco mayor que la nuestra. Nosotros todavía tenemos capacidad para expandirnos. Esa es una disposición técnica necesaria para poder llegar a ser integradores. Y la otra es la política, pensar que el sistema energético tenga continuidad, la política energética tenga continuidad y nuestros países pues a veces adolecen de los cambios de política según los gobiernos de turno y cambian las políticas de acuerdo con intereses particulares de alguien en particular o de una clase en particular. La continuidad operativa y la continuidad de política me parece a mí necesaria para establecer un sistema regional. Y la creación también de fondos destinados para ese propósito, ¿no? Claro, De un fondo común que pudiera garantizar en el mediano y largo plazo la provisión de energía regional, así como hace Europa y otros sectores del planeta donde se interconectan. correcto. E incluso permitiendo la participación privada, ¿no? No necesariamente a través de fondos estatales se logra siempre la eficiencia, posiblemente una combinación entre fondos estatales e iniciativas privadas recorte los tiempos. Otra de nuestras características en latinas es que tenemos procesos de construcción de ingeniería muy largos, supremamente largos. Entonces, si nos vamos a abocar un proyecto de interconexión que demande líneas de 1.000.000 de voltios a través de 4 o 5 países, es posible que necesitemos inversión privada. ¿Y tú técnicamente lo ves factible en el caso actual de nuestras naciones fronterizas? Yo pienso que sí, o sea, es cuestión de voluntad. Los sectores generadores, los sectores académicos pueden tener una influencia muy importante en este tipo de decisiones. Es cuestión de que existe una voluntad, tanto de los usuarios de energía como de los sistemas generadores y reguladores. Es cuestión de ponernos a trabajar en el tema. Los pueblos hermanos deberían discutir también, la sociedad civil podría tener un rol protagónico en esto o no está dentro del esquema de la técnica y de la política. Deberían estar presentes, sobre todo los consumidores de energía, tanto a nivel residencial como a nivel industrial, como a nivel comercial, porque son quienes van a determinar la necesidad y el consumo. En este tipo de sistemas, y esta es una observación particular mía, es evidente que no hay una presencia del consumidor o la representación del consumidor. Debería estar representado por los intereses del Estado, el Estado representando los intereses comunes de los usuarios. A veces no les representan, entonces la presencia de los usuarios y la presión de la sociedad usuaria, de la academia, de los sectores de la iniciativa privada, de los entes reguladores y de control del Estado, se pueden compaginar ante una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El desarrollo de un país, desde el punto de vista macroeconómico, puede estar muy ligado a su posible expansión de consumo. No solo eléctrico, estamos hablando del componente eléctrico, pero también se consume energía térmica. Toda la parte de combustibles que mueven nuestros vehículos son energía térmica. Esa también hay que racionalizarla y en esa también hay que tener soberanía. Ahora, Colombia, siendo un país que tiene enormes condiciones de organización de su gente, no ha podido organizar a los consumidores de energía. ¿Eso no es factible como para tenerlo en cuenta? Hay sociedades de consumidores, asociaciones de consumidores en general, para todo tipo de servicio. Yo desconozco si existe o no una asociación particular colombiana de usuarios de energía eléctrica. Conozco asociaciones de usuarios campesinos, asociaciones de usuarios en general, pero que tengan una especificidad en el tema eléctrico no lo conozco. Muy bien, muchas gracias al doctor Edgar Castillo, experto en temas de la energía
colombiano que ha tenido la gentileza de conversar con nosotros respecto de esa expectativa que tenemos en Ecuador de que Colombia se convierta, por lo menos momentáneamente, en una tabla de salvación para que Ecuador, donde hasta el momento tenemos cortes de hasta 12 horas, cortes de luz, esa etapa pueda quedar atrás. Finalmente no sabemos cuánto es que Colombia podría vendernos. Algunos dicen que la cantidad del fluido eléctrico que nos provean será de todas maneras insuficiente. En Ecuador podrían mantenerse cortes, quizá menores, pero seguirían habiendo. Vamos a ver finalmente qué es lo que la realidad nos demuestra. Muchas gracias, Edgar, un placer conocerte y hablar. Rodolfo, un placer para mí, gracias por tu invitación y a la población ecuatoriana le deseo la mejor suerte y que logren pasar esta situación lo más pronto posible. Muchas gracias. Es el doctor en Ingeniería Química Edgar Castillo que está con nosotros. Amigas y amigos, les mandamos un luminoso abrazo. Que pasen bien, que las cosas mejoren. Hasta pronto.